parte que estaríamos viendo el Reglamento Nacional de Edificación. En el sentido de que están involucradas ahí las redes, ¿no? Eléctricas, electromecánicas, de comunicaciones a tener en cuenta para el desarrollo de toda la infraestructura que va a tener dentro de las canalizaciones y acometidas de los sistemas, ¿no? En este caso eléctricos, ya llegadas, y de los sistemas electromecánicos y a la vez de los sistemas de comunicación, ¿no? Agregar un punto más está las condiciones de seguridad, ¿no? Que se basa en estándares de la A130 dentro de lo que es el sistema contra incendio, ¿no? Que mayormente lo ve el sanitario, ¿no? Pero sin embargo, no se tiene los dispositivos de alerta temprana que estarían involucrándose dentro de lo que vendría a ser los sensores de humo, sensores de temperatura, estaciones manuales de contraincendio, los parlantes de evacuación, las sirenas estroboscópicas, ¿no? Y todo ello que esté dándose como una alerta temprana y protección de la vida humana, ¿no? Que están basándose en la NPFA, ¿no? En el listado de UL, ¿no? Estándares americanos o la CE, estándares europeos, ¿no? Y tiene involucrados los tipos de canalizaciones que tienen que tener los edificios bajo una reglamentación que se da, ¿no? Ya sea por las mismas reglamentaciones que se tengan o normativos estándares o por las mismas condiciones que el fabricante otorgue, ¿no? En el sentido de que hay equipos que puedan abarcar, como el caso de un sensor de humo, un radio de acción de 9 metros, como hay otros que pueden considerarse 10 metros, ¿no? De radio de acción, ¿no? El estándar que da la norma es de que sea 8 metros, sin embargo, hay otros que sobrepasan esos 8 metros, ¿no? Por eso decía, bajo los estándares, ya que se den las mismas normas o las condiciones que otorga el fabricante. Bien, veamos en este sentido lo que corresponde, ¿no? A Reglamento Nacional de Edificaciones, habitaciones humanas, tipo de habitaciones, componentes estructurales, obras de saneamiento, suministro de energía y comunicaciones, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser también las edificaciones, estructuras e instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, ¿no? Las edificaciones abarcan todo de lo que vendría a ser un edificio hasta involucrar, hasta la complejidad que vendría a darse dentro de un hospital, ¿no? Abarca todo lo que vendría a darse con respecto a centros comerciales, hoteles, ¿no? Hospitales, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la importancia dentro de este reglamento para el caso de nosotros que tenemos el curso? Es la parte de las obras de suministro de energía y comunicaciones, donde está dándose la S010, red de distribución de energía eléctrica, la S020, redes de alumbrados públicos, la S03, subestaciones eléctricas, S40, que vendría a ser red de instalaciones de comunicaciones. Por otro lado, se tienen instalaciones eléctricas y mecánicas, que las EM, ¿no? Instalaciones eléctricas interiores, la M10, la M20, instalación de comunicaciones, M30, instalación de ventilaciones, la M40, instalación de gases, M50, instalación de climatización, M60, chimenea y hogares, transporte mecánico, la M70, la M80, instalaciones con energía solar, M90, instalación de energía eolítica y M100, instalaciones de alto riesgo, ¿no? Digamos que la referencia de instalaciones electromecánicas abarca ciertas características dependiendo las condiciones de edificaciones que se den, ¿no? Pero es importante tener en cuenta, ¿no? De que el cumplimiento de estas consideraciones estándar, ¿no? Han sido modificadas en el transcurso de los últimos años, ¿no? Al inicio le dije, el Reglamento Nacional de Edificaciones el Reglamento Nacional de Edificaciones fue dado en julio, 26 de julio del 2006, ¿no? A la fecha han pasado, ¿cuánto? 15 años. Eh, Últimamente se han dado algunas modificaciones correspondientes. ¿Por qué? Por los mismos cambios que se han dado tecnológicos, ¿no?
y algunos cambios que se han involucrado dentro de las condiciones de adecuaciones, ¿no? Tal es el caso de que las redes de instalaciones de comunicaciones, la MS40 y la M20, ¿no?, que se dieron, han sufrido variaciones en el año 2019, ¿no? Al inicio de 2019, y a fines de noviembre de 2018 uno y el 2019 el otro, ¿no? Y en el cual se extendió más los artículos y se extendió más las informaciones de instalaciones, ¿no?, de este tipo de sistema de comunicación, ¿no? E inclusive las leyendas o la simbología que se utilizan también se dieron entre los cambios por la simple razón de que había varios estándares que se utilizan y ya la norma estableció un estándar único, ¿no?, de simbología para las referencias a los planos, ¿no?, de distribución arquitectónica o los planos de detalles que se puedan presentar, ¿no? En el caso de la EM10, instalaciones eléctricas, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, me da a conocer que todas las instalaciones eléctricas están tipificadas en Código Nacional de Electricidad, ¿no? Y corresponden las instalaciones que se efectúan a partir de la cometida hasta los puntos de utilización, ¿no? El Código Nacional Eléctrico es ya un estándar, ¿no?, que se está dando, donde se involucran los tipos de materiales, tipo de cables y las condiciones necesarias que sea para su buena operatividad y seguridad de la persona, ¿no? Parte de la seguridad es evitar los riesgos, inclusive el riesgo alto, la muerte de la persona, ante cualquier eventualidad, mal funcionamiento o mala manipulación del sistema eléctrico, ¿no? La mala manipulación del sistema eléctrico o la inseguridad que puede dar puede causar el trágico problema que es la muerte, el fallecimiento de la persona que lo hizo, ¿no? Y las consecuencias que se pueden dar por no haber seguido las adecuadas seguridad del caso, ¿no? Las instalaciones eléctricas interiores deben ajustarse a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, siendo obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones, especialmente las reglas de protección contra el riesgo eléctrico, ¿no? Eso es lo que debe manifestar, la seguridad que se puede dar, ¿no? Es muy vital de que se dé las condiciones de seguridad necesarias, ya que el riesgo alto de lo que es la vida humana no se puede recuperar, ¿no? En cambio, lo material sí se puede tener más adelante una recuperación o una mejora del caso, pero lo que es una vida humana no es recuperable. ¿Cuáles son los componentes del proyecto de instalación eléctrica interior? Aquí hay que tener en cuenta que la norma considera que la instalación eléctrica debe tener los siguientes componentes. La memoria descriptiva, que la misma palabra dice, la memoria descriptiva, que dice, va a desarrollar todo el concepto de distribuciones o todo el concepto del sistema a implementarse y bajo qué condiciones de funcionalidad se va a dar, ¿no? Las concepciones, definiciones están involucradas en la memoria descriptiva, ¿no?, acorde con los planos que se presenten, ¿no? La memoria descriptiva tiene una finalidad de detallar, describir o narrar lo que se quiere presentar en el plano, ¿no? La factibilidad y punto de energía del servicio público es un factor importante que viene a ser el estudio de factibilidad que se pueda involucrar con las empresas proveedoras del servicio, ¿no? Es una evaluación que se debe hacer antes de empezar todo trabajo, ya que el estudio de factibilidad es el que me va a involucrar si es que el proyecto es viable o inviable, ¿no? En el sentido de que si es que la factibilidad es negativa en este sentido, si el proveedor de servicio no puedo entregarte el servicio requerido, no te puedo entregar la energía requerida, entonces tendrán que evaluarse, ¿no?, las condiciones necesarias para el funcionamiento del proyecto, ¿no?, que se quiere dar. La memoria de cálculo, ¿no?, las presentaciones de las cantidades a tomarse en cuenta, ¿no?, en este proyecto, ¿no?, y las justificaciones del por qué se pueden involucrar determinadas características técnicas, ¿no?, como es el caso del tipo de cable, dependiendo de la cantidad de demanda de energía que se puede tomar en cuenta, que es parte del cálculo, ¿no? Los factores de potencia, la factibilidad está involucrándose también de que la cantidad de energía que
voy a necesitar bajo las condiciones que me otorgue la memoria de cálculo. La memoria de cálculo me va a decir cuánta potencia necesito y cuánto es la potencia que voy a solicitar al proveedor de servicio para que me brinde las condiciones necesarias. Las explicaciones técnicas están involucrándose dentro de las mismas detalles técnicos de vigencia tecnológica que se pueden dar, ¿no? Ahí siempre ocurre de que a veces el proyecto se puede dar durante un periodo determinado y pasados los tiempos de ejecución, ¿no? Las condiciones de detalles técnicos que se presentan pueden estar ya, digamos, no adecuado al mercado, ¿no? O si no, los equipos tengan su llamado fin de ciclo, ¿no? De vida. Quiere decir de que estos equipos ya han sido renovados o cambiados por unas mejoras tecnológicas que el mismo fabricante ha otorgado, ¿no? Eso se da totalmente a estos cambios tecnológicos que se presentan, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que las normas, adquisiciones y contratación de Estado para los que son bienes, siempre se involucra que esto debe ser con vigencia tecnológica. Por lo tanto, ahí siempre es un punto, digamos, de verificación el tiempo de vida de que salió el producto al mercado al tiempo de que se va a adquirir, ¿no? Si un producto salió al mercado digamos, el proyecto fue dado en 2015, ¿no? Con todas las explicaciones técnicas que se involucran para su ejecución, digamos, al presente año. Han pasado 6 años. De entre esos 6 años, ¿qué cambios tecnológicos han brindado? ¿No? Y lo cual necesita y amerita ajustar esos términos de referencias para poder, digamos, tener mercado. O tal vez no puede ser que el producto que se dio en ese, o se consiguió en ese mercado ya no está dentro de la venta, ¿no? Puesto que fue reemplazado por el fabricante por mejora tecnológica. Todas esas condiciones tienen que evaluarse y tenerse en cuenta. Los planos que se van a desarrollar dentro de la misma aporte arquitectónico que se brinda y las certificaciones de habilitación del proyecto son todo lo que corresponde ya a la parte de trámites, ¿no? De gestiones administrativas que validan la zonificación del proyecto, zonificación urbanas, eh, eh, títulos de propiedades, ¿no? Para poder hacer las funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está planteado dentro de las mismas componentes que debe tenerse un proyecto, ¿no? Ahora, los cálculos, como dije, son importantes y tienen que estar plasmados en la memoria de cálculo y donde se genera los cálculos, ya sean de iluminaciones, dependiendo de los tipos de edificaciones que se van a hacer, ¿no? Ya sean estas locales de espectáculos, aeropuertos, oficinas comerciales, hospitales, centros de salud, postas médicas, laboratorios, museos y afines, ¿no? Tienen involucrado un tipo de, ¿cómo se llama?, de evaluación de servicios, ya sea de iluminación y de energía, y a las cuales la calidad se brindan de acuerdo a una pequeña tabla que se presenta y donde se puede catalogar, ¿no?, la calidad de iluminación que se puedan dar, ¿no? Es área de trabajo, por ejemplo, la cantidad de 500 lúmenes que se involucra. Las lúmenes son la potencia de visualización que se da. Por lo general, cuando uno compra un producto, no solamente le dice la potencia, o sea, en este caso estaba hablando de las lámparas de iluminación, ¿no? Uno cuando compra el producto no solamente le va a decir cuánta potencia consume, ¿no? Algunos dicen 12 watts, sin embargo también involucra la cantidad de lúmenes, ¿no? Actualmente los LEDs tienen mayor lúmenes, ¿no? Los LED manejan potencias bajas, 10 watts, 12 watts, y su luminancia está involucrada a veces en 2000 lúmenes, ¿no? O digamos, algunos se están llegando a 3000 lúmenes, ¿no? Lo cual hace de que haya mayor luz, mayor iluminación, ¿no? Y a la vez se involucra ahorro de energía correspondiente, ¿no? O sea, tienes un beneficio, mayor iluminación y menor costo de energía, ¿no? El beneficio ahí está en contra, ¿no? Es decir, yo prefiero mayor luz, lúmenes, ¿no? Y menor gasto de energía. Entonces busco la cantidad que sea menor en watts, ¿no? Si tengo un producto que tengo, por ejemplo, que me consume 100 watts y consigo 500 lúmenes,
este está por debajo de aquellos que podía conseguir de 12 watts y de 2000 lúmenes, ¿no? Tengo mayor iluminación y menor energía que consumir, ¿no? Ahora, todo esto también hay cálculos y lo da el fabricante, ¿no? En este caso, siempre uno se apega a lo que te otorga el fabricante, ¿no? Y a los aplicativos que se pueden presentar para una mejor distribución, ¿no? ¿Qué involucra dentro de estas consideraciones de la norma las estructuras de distribución eléctrica que ya hemos visto, la generación que se da a través de las empresas generadoras de electricidad, como en el caso que vimos de Antonio Mayolo, de Mantaro, la línea de transmisión, que son las líneas de las torres que se van a dar, ¿no? Y las distribuciones que llegan hacia el usuario final, ya sea a nivel de habitaciones urbanas o edificaciones que se presenten, ¿no? Que involucra estas características de instalaciones, aspectos normales dentro de los parámetros de tensión, corriente, aislamiento, temperatura, que son temas que involucran eh, los márgenes que ya se han establecidos por los mismos fabricantes, ¿no? Y las condiciones de riesgo, que son las condiciones anormales que se presentan dentro de los mismos parámetros, bajo valores que están preestablecidos, como son perturbaciones, fallas que se pueden dar, ¿no? Y que en función a ello genera lo que es anormal y que otorga los llamados riesgos, ¿no? Y altos riesgos que se pueden dar hasta la pérdida de una vida humana, ¿no? Que es lo que se evita totalmente, ¿no? La perturbación son variaciones de tensiones, frecuencias, arranques, motores, etcétera, que se pueden dar, ¿no? Y la falla sobre sobrecargas o cortocircuitos que permitan el aislamiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, este E10, vamos a involucrar esa norma, ¿no? Ustedes pueden ver que está normado con las definiciones que se están dando, ¿no? Y que está teniéndose en cuenta las transmisiones de energías eléctricas, ¿no? A través del concesionario, que es el proveedor, ¿no? Su distribución, que viene a ser la subsistema de distribución de primero, todo el red que se va a hacer, hasta las instalaciones que van a ser punto de entrega de alimentación, ¿no? Y también involucra un tema que es instalación de alumbrado público, que esto ya está dándose en otra normativa, ¿no? Estas informaciones que se involucran son definiciones que se dan y algunas referencias que obviamente el sistema eléctrico más entendible está para aquellos que son electricistas, ¿no? O dentro de la ingeniería eléctrica, ¿no? Donde se involucran las referencias de evaluación de las simbologías que se dan, ¿no? Sistema de generador, generación, ¿no? Sistema de transmisión y el sistema de distribución. Los tres puntos principales desde que parte un sistema de, digamos, de otorgar o hacer que haya la energía eléctrica hacia el usuario, ¿no? El que genera centrales hidroeléctricas, el sistema de transmisión, el que me lo lleva a través de las torres y cables correspondientes hasta las subestaciones y el que me entrega de la subestación de distribución hacia el punto de energía que va hacia el hogar, ¿no? Donde ya se hace la conexión interna y uno puede recibir la referencia de alimentación eléctrica, ¿no? Las simbologías se dan, por ejemplo, esta es simbología de puesta a tierra, ¿no? Parte de esta referencia de puesta a tierra es las consideraciones que se tiene, volvemos acá, ¿no? En lo que se refiere a el desarrollo del sistema puesta a tierra con dimensiones, vamos a ponerle un color más, con dimensionamiento que viene a ser en base al tipo de cálculo
de aterramiento que se da, ¿no? No es lo mismo tener un punto de aterramiento, digamos ya, de un hogar a una edificación, ¿no? Dependiendo de las condiciones que se pueden dar en la edificación. Y las variantes del sistema puesta a tierra están para respaldar la seguridad a los equipos y la seguridad a la persona, ¿no? Dentro de ellos se involucra la construcción de pozo a tierra, ¿no? De acuerdo a los estándares que se dan a conocer, y la resistividad que tiene específicamente el terreno o la zonificación de la tierra ante cualquier eventualidad de sistema eléctrico, ¿no? Y estas variantes se dan dependiendo uno del terreno y dependiendo también de la zona donde va a tener que involucrar, ¿no? Porque no es lo mismo tener un pozo a tierra al lado de tu jardín, en el cual la tierra es húmeda constantemente y el cual el mantenimiento constantemente lo vas a ver, ¿no? Y que tener un pozo a tierra en una cumbre donde hay una torre de alta tensión y que necesariamente ante la eventualidad de un pararrayos se necesita de que se tenga un pozo a tierra, ¿no? Que va a tener dificultades por el terreno que es rocoso, ¿no? Y que va a tener dificultades para darle un mantenimiento posterior, ¿no? Entonces, ahí son otro tipo de cálculos, otras condiciones de materiales y condiciones que se van a dar, ¿no? Para poder mantener esa resistividad adecuada que se necesita, ¿no? Inclusive, creo que le hice en comentar, una puesta a tierra de una resistividad para una casa, de acuerdo al reglamento, te dice que con 25 está bien, ¿no? No más de 25 ohmios. En cambio, para las condiciones de un laboratorio, ¿no? De computadoras, te dice no más de 9 ohmios. Y si tenemos equipos de radiofrecuencia, te piden no más de 5 ohmios, ¿no? Y tenemos dentro de los mismos sistemas a veces de médicos que utilizan equipamiento, ¿no? Se piden no más de 2 ohmios. Entonces, a menor resistencia, ¿no? Se evita que haga la condición es a menor resistencia, el riesgo baja totalmente o la seguridad aumenta hacia cualquier choque eléctrico que pueda darse, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente busca el lado donde haya menor resistividad. En ese sentido, si yo tengo una persona que está tocando eh, un equipo que, digamos, tiene un riesgo de choque eléctrico, ¿no? Y está aterrado o conectado a tierra, la parte eléctrica va a ir directamente hacia el pozo a tierra, ¿no? Por tener menor resistividad. Pero si es que no tiene pozo a tierra o el pozo a tierra, digamos, su ohmiaje por no tener el mantenimiento adecuado se incrementó, entonces toda la descarga eléctrica la recibirá la persona, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Totalmente eso hay que tener en cuenta, ¿no? Aparte que también se tiene sistema puesta a tierra, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando se va a zonas de la selva, zonas de la sierra, tenemos el gran problema de los rayos, ¿no? Y se tienen que poner los pararrayos correspondientes con aterramiento adecuado, ¿no? Para evitar la gran cantidad de voltaje que genera un rayo, ¿no? Y que puede provocar altos problemas de riesgo. Entonces, el elemento de protección de instalación eléctrica, como hemos visto en la gráfica, es el aterramiento, ¿no? Parte de la referencia del aterramiento, como le dije, te protege la seguridad eléctrica para los equipos ante una falla que haya y hacia la persona, ¿no? Evitando ciertos riesgos eléctricos hacia la persona, ¿no? Inclusive hay que tener en cuenta que las tomas eléctricas tienen que tener tres espigas, ¿no? Donde uno es justamente la línea de alimentación a la parte de aterramiento, ¿no? Que por lo general las casas antiguas no tenían las tres espigas, tenían dos tomas nada más, ¿no? Dos líneas y omitían la parte de aterramiento, ¿no?
y actualmente se dan, toditito las tomas eléctricas que se dan ya tienen 3 espigas, tomando en consideración de que las casas deben tener su pozo a tierra, ¿no? Sin embargo, es entre comillas, porque a veces no se presenta eso. Sistema pozo a tierra adecuado de la casa, ¿no? Ahí ven las tomas eléctricas con las 3 tipos de conductores, enlaces, y aquí están protegiendo, ¿no? Eso en base, como habíamos visto, a que el sistema de distribución llega hacia el usuario final y el usuario final, toda su red eléctrica debe tener un punto a tierra, ¿no? Su sistema de distribución primaria, secundaria, las conexiones que se involucran y toda la referencia correspondiente, ¿no? Pero como le decía, hay lo que se maneja con M20, que es redes de alumbrado públicos, ¿no? Y la M20 está considerando, ¿no?, simplemente la generales su alcance de redes de alumbrado público bajo el determinado artículo 81 de la Ley de Concesiones Eléctricas, ¿no? Y ahí quedó. Como quien dice, solamente me deriva a que tenga en consideración el artículo 24 de la Ley de Concesiones Eléctricas y ahí está todo dicho y cantado, ¿no? Simplemente está. Las disposiciones de esta norma son aplicables a todos los procesos de alumbrado público para habitaciones urbanas, rurales, así como su mantenimiento, ¿no? Y estas aplicaciones no te dice qué es lo que tienes que hacer, simplemente que básate en determinadas normativas correspondientes, ¿no? Esa era E20. Sin embargo, la E10 que habíamos visto sí te decía que tenías todo lo que era un, ¿cómo se llama? Un sistema de generación, un sistema de transmisión y un sistema de distribución, ¿no? Que son los 3 puntos que hemos visto anteriormente, ¿no? Ya sea centrales hidroeléctricas, centrales solares o eolíticas correspondientes o de gas, siempre van a haber esas 3 condiciones que se presentan, ¿no? El que genera la energía, el que la transmite la energía y el que distribuye la energía hacia las casas o edificaciones. La otra norma que se involucra respecto era su estación eléctrica, la E030, ¿no? La E030, ¿qué te da? ¿O qué te brinda directamente? 3 artículos. El primero general es las subestaciones de transformación están formadas por transformadores de energía que interconectan a 2 o más redes de tensiones diferentes. Las disposiciones de esta norma son aplicables a todos los procesos de electrificación, de habilitación de tierras y de edificaciones. Artículo 3. Subestaciones eléctricas, de acuerdo al artículo 95 de la Ley de Concesiones, en todo proyecto de habilitación de tierra o en la construcción de edificaciones deberá reservarse las áreas suficientes para instalaciones con las respectivas subestaciones de distribución. En general, el uso, la operación y mantenimiento de las subestaciones eléctricas está normado con la Ley de Concesiones Eléctricas, del Decreto Ley 25884 y su reglamento, el Código Nacional de Electricidad, las normas DGE, ¿no?, correspondientes a las normas técnicas peruanas respectivamente, así como las disposiciones de conservación del medio ambiente y patrimonio cultural de la nación, ¿no? Ojo que nuevamente se vuelve a mencionar la conservación del medio ambiente, ¿no?, que es parte principal ahorita que se da o se incide en todas las cosas de la ingeniería, ¿no? O sea, en otras palabras, no destruyas la naturaleza, ¿no? Busca conservarla y mantenerla, puesto que es parte del ecosistema y de la vida del planeta, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando se va a construir o se va a hacer las actividades de ingeniería, la conservación del medio ambiente es parte de
tener en cuenta dentro del desarrollo profesional. Seguimos con que tenemos la S40 redes de instalación de comunicaciones. Aquí sí es más explícito, ¿no? Aquí sí se tiene más en consideración las cosas e inclusive fue modificada, como le dije, o ampliada dentro del 2 años a fines del año 2018, ¿no? Si ustedes ven la integración de población de nivel, el objetivo está estableciendo los lineamientos técnicos para el diseño de la construcción de la infraestructura. Lo que le decía, ¿no? Es parte ya de tener en cuenta para la parte civil, ¿no? A fin de dotar las redes de telecomunicaciones a una habilitación urbana, ¿no? Entonces ya estamos viendo de cómo vamos a ingresar a la edificación urbana y cómo vamos a distribuir internamente toda esa canalización, ¿no? El diseño de construcción de ello está basándose en los ductos, ¿no? Como si cómo llego y cómo lo hago son los ductos, conductos, canalizaciones subterráneas que permiten la instalación de la línea de acometida desde los terminales de distribución hacia el predio. En otras palabras, desde el proveedor hacia el usuario que viene a ser la persona que vive en la casa, ¿no? Diseño e instalación de las cajas de distribución, ¿no? Diseño y construcción de las canalizaciones y cámaras que permitan la instalación y empalme necesario de los cables de distribución. El término cámaras a utilizarse, nosotros comúnmente lo conocemos como buzones, ¿no? O sea, el buzón que nosotros vemos directamente no es solamente de Sedapal o, o ¿cómo se llama? O directamente de un sistema eléctrico, sino también de comunicaciones. Por eso los buzones siempre tienen que tener su identificación de qué tipo de es, ¿no? A veces no le ponen si es buzón de agua, nada, sino que ponen Sedapal. Ya sabe uno que ahí es de alcantarillado o de agua, ¿no? Y algunos también otros le ponen telefónica. Ya sabemos que ese buzón es simplemente de cableado de comunicación, ya sea de cobre o de fibra, ¿no? Mayormente son utilizados para la fibra. Entonces, dentro de este aspecto, ¿no? Ya se involucra que la infraestructura a considerarse, ¿no? Va a estar basado en todos estos aspectos. ¿Por qué fue sus modificaciones? Directamente fue por los accesos a Internet, ¿no? Y a los sistemas de procesamiento y de transmisión de datos. ¿Por qué? Porque durante las últimas décadas el crecimiento de Internet y procesamiento de datos incrementó totalmente. Es más, esta información de cambio salió, como le dije, a fines de 2018, antes de que tuviera una pandemia, ¿no? Y actualmente, por el problema de la pandemia, el crecimiento de transmisión de datos y acceso a Internet creció rotundamente, ¿no? Y tuvieron que hacer mejoras en los servicios. ¿Por qué? Porque era la única vía de comunicación que tenía la gente para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya se vio con otra óptica lo que vendría a ser los aspectos de infraestructura en telecomunicaciones, ¿no? Ahí está abarcando todo, telefonía pública, sistemas satelitales, procesamiento de datos, acceso a Internet, cableado alámbrico, inalámbrico u ópticos, ¿no? Sistema de radiodifusión sonora o de televisión, sistema de protección contra sobretensiones y de puesta a tierra, sistema de distribución de energía para sistema de telecomunicaciones. Toda red e instalación de comunicaciones en un área materia de habilitación urbana, en el caso que afecte la infraestructura vial del país, deberá contar con autorizaciones de uso de derecho vía proporcionado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y a través de Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, ¿no? Esa ya es una disposición que se da que si tú vas a construir afuera y vas a cruzar una pista, en otras palabras, tienes que pedir permiso, ¿no? Porque está ya normado en ese aspecto, ¿no? Cualquier
digamos, no solamente para lo que es comunicación, parte eléctrica, sanitaria, todo lo que involucra que tengo que cruzar una pista y tengo que hacer una zanja, tengo que tener las autorizaciones respectivas, ¿no? Para poder hacer esa habilitación. Lo importante acá está, bueno, aparte de los glosarios, es que ya te está dando a conocer lo que es una planta externa, cómo vas a trabajarla a través de un sistema aéreo, ¿no? Fijado por poste o una estructura metálica en el cual vas a tener que tener en cuenta la altura y los riesgos que se van a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en varias ciudades, sobre todo más en provincia, donde la alimentación telefónica o de fibra óptica es a través de postes, ¿no? Y que llega a una determinada caja y se distribuye, ¿no? Acá en Lima lo tenemos, en algunos sectores de poblaciones de clase media, ¿no? Hacia abajo, donde todo es poste y tenemos las líneas que van cruzando casas, cruzan hasta el techo del vecino para poder alimentar a otra casa, ¿no? Y vemos que en los postes hay cajas de acometidas, ¿no? Y distribución, o las grandes mangas de distribución de cable de cobre que pasan por todo, digamos, un barrio, ¿no? Y que van a llegar a distribuirse las acometidas y llegadas a cada una de las casas de ese sector del barrio, ¿no? Y la otro lado es, bueno, esta es la parte aérea, la otra parte de información es la subterránea, ¿no? Donde se involucra, ¿no? Que tienes una central a la cual vas a darle las acometidas de ingreso, ¿no? Y a la vez están involucrándose cada dimensionamiento, que en este caso son las cámaras o buzones que se van a tener que colocar dependiendo de las distancias o las curvaturas que se tengan que hacer, ¿no? Por eso están dándose ya las consideraciones generales de implementación de las redes e instalaciones, ¿no? Urbanas que se rigen por los siguientes principios, ¿no? La construcción de redes de distribución terminal en nuevas habitaciones urbanas deben ser subterráneas, ¿no? Este es un principio que se decía, y evitar el cableado o los hilos que pasan por los techos, en otras palabras, ¿no? Las redes de distribuciones de los servicios públicos de telecomunicaciones permitirán el acceso al domicilio en forma subterránea. Los materiales deberán cumplir con las normas técnicas emitidas por la entidad competente, ¿no? Se deberá prever aspectos de seguridad para asegurar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones de conformidad con el texto único. Bueno, eso ya es parte de, ¿cómo se llama?, de evitar que alguien piratee, como se dice, la información, ¿no? En caso de pusiera acceso, bueno, la infraestructura de comunicación deberá cumplir con las normas técnicas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones aplicadas, ¿no? Disposiciones de la planta externa, ¿no? El área básica de distribución promedio, el tipo de caja de distribución con las dimensiones correspondientes, ¿no? Tenemos enfocado las líneas subterráneas, lo que le dije, los tipos de buzones, cámara 1, cámara 2 o cámara 3, tres tipos que se dan. Y esta información de cámaras, de buzones, que al final lo está utilizando mucho lo que es el sistema eléctrico, ¿por qué? Porque estas recomendaciones que se dan, ¿no? Como le dije, este es nuevo, esta normativa salió en 2018, ya te dice dentro de sus anexos cuál es la dimensión que va a tener, vamos a agrandar un poquito más, esos buzones o el estándar que va a tener que utilizar las condiciones de buzones dependiendo del tipo, ¿no? El tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por eso cámara tipo 2 ya te da la referencia de los dimensionamientos, ¿no? Lo cual es, anteriormente uno tenía que dibujarlo en plano de detalle, pero ya uno dice ceñite a la norma S40 de redes de comunicaciones, donde te da el tipo de cámara dentro del anexo 1 correspondiente, ¿no? Y inclusive el tipo de tapa, cámara tipo 3 es la que lleva la tapa de buzón de fierro, ¿no? Lo cual te da los dimensionamientos, ¿no?
correspondiente. Hay marco y tapa circular de fierro fundido y concreto, ¿no? Esta tapa, su condición de resistividad varía. Hay un estándar que se da, ¿no? Que es un estándar europeo, la N464, que son del tipo A, B, C, D, E, F, dependiendo de la ubicación correspondiente y el tráfico que se puede producir, ¿no? La tapa de buzón varía en el sentido de qué tanto tránsito se desea. Si la tapa de buzón o el buzón se va a colocar en una zona que es jardín, ¿no? Y a lo cual se establece de que va a haber regadío y puede pasar una persona, entonces es el tipo A, ¿no? De soporte de fuerza, ¿no? Y si supongamos que es que está en alto tránsito, transporte, donde pasan carros, ¿no? Es el tipo D, ¿no? Tiene mayor fuerza, ¿no? O soporte para poder evitar que un transporte pesado, de carga pesada, pueda, digamos, quebrar o doblar la tapa, ¿no? Y si hablamos en una zona, la F es la más gruesa que se ubica en la zona de aeropuertos, ¿no? O sea, está involucrándose dentro de evidencia alto, extremadamente tránsito pesado, ¿no? Y se involucra dentro de lo que vendría a ser la etapa, de acuerdo a la norma del estándar EN europea, el tipo F, ¿no? O sea, son condiciones que se dan dentro del campo al desarrollarse ya, digamos, los buzones de canalización, ¿no? Y dependiendo de la ubicación del tránsito que puede ser ligero, peatonal, bicicleta, ¿no? Que hasta ahí ya ligero, el tránsito pesado, vehicular, hasta llegar al tránsito de toneladas por camiones que se pueden pasar, ¿no? Cambia el diseño. Y lo último es alto, extremadamente tránsito alto, ¿no? Donde, digamos, se considera mucho en las partes de diseño del aeropuerto. Están referenciados los cortes de referencias, como tiene que ser la tapa, ¿no? Y al cual también hay un punto importante que se da y sobre todo que considerarlo dentro de los aspectos de desarrollo de los buzones en zonas de bastante lluvia, como el caso de la Sierra de la Selva, que es la parte de hermeticidad, ¿no? Ya que si es que el buzón ha sido construido sin las condiciones de hermeticidad, a la hora de que quieras abrir vas a encontrar toda la laguna interna del pozo, ¿no? ¿No? Y así mismo, aunque tenga sumidero, ¿no? Va a tener ahí por la gran cantidad de agua correspondiente, ¿no? Y si es que los cables que pasan por ahí no tienen la protección adecuada, el alto riesgo que puede generar es un cortocircuito, ¿no? Entonces, ahí se tienen que tomar las prevenciones del caso a la hora de generar, ¿no? La hermeticidad del buzón. Y bueno, y la parte del trabajo es las consideraciones de que ante una eventualidad de que el buzón sea inundado, ¿no? La hermeticidad de los cables que tienen, digamos, las conexiones continuas, o sea, no hay empalmes, nada para que evitar problemas de cómo se llama el cortocircuito. Ensamble del marco, como le dije, te dice ya cómo tener involucrado, ¿no? Y los datos correspondientes, ¿no? A esto me refiero a las cargas, ¿no? Las cargas que pueden soportar cada condición de las tapas, ¿no? Ya es un estándar internacional que se da, ¿no? Sobre todo se utiliza mucho el estándar europeo, la EN. Otro tema, las características de los ductos a trabajarse, ¿no? Donde están las dimensiones de cada ducto. Clase liviana, pesada, le decía clase liviana, donde el tránsito es peatonal y hasta de bicicleta, que se considera. Y clase pesada ya viene a ser el transporte correspondiente, ¿no? El transporte urbano, los carros, en otras palabras, ¿no? Las tolerancias que se dan de diámetro, los accesorios de uniones, las curvas de uniones que se tienen que dar, ¿no? O sea, aquí esta información de actualización de la ESQ040 para redes de comunicaciones, ¿no?
Te involucra el dimensionamiento, característica técnica que vas a tener, ubicación de cada uno de los buzones, cámaras que para este caso se involucra, ¿no? Con las canalizaciones que se den dentro de la ecuación de la distribución de la canalización a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en la parte subterránea, ¿no? Involucra también, ¿no? La colocación de los espacios espaciadores y uniones, ¿no? Del ducto, por ejemplo, PVC, ¿no? A 1 metro, a 2 metros y así sucesivamente, ¿no? ¿Para qué? Para así tener, digamos, el tema de vibración que puede darse, ¿no? Tenemos involucrado por aquí, creo que está lo de concreto, que vienen a ser los ductos o dados de concreto que se coloca dentro de lo que vendría a ser en zonas de alto tránsito, ¿no? Para evitar cosa se llama rotura de la canalización del PVC. Dimensiones, la zanja para ductos. Este es algo importante que se da dentro de la profundidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a 0.60, 80, 0.6 o 0.8 metros de profundidad, ¿no? Que es la parte importante de la canalización de las vías a trabajar, ¿no? Puede ser un poco más dependiendo del terreno y dependiendo de las condiciones que se puedan dar de pendiente, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta de que si bien el reglamento dice 0.6, 0.8, no te involucra el tipo de terreno que vas a tener que afrontar, ni tampoco aquellas pendientes que se involucren, ¿no? Digo en ese sentido las pendientes, ¿por qué? Porque por lo general cuando hay una alimentación subterránea, por ejemplo, en el caso de que esta parte es interesante, ¿no? Que estuvimos desarrollándolo y trabajamos mucho con la estructural, ¿no? Es de que venía la llegada de Telefónica a una caseta de distribución, se llevaba la información al punto de distribución interna, o sea, la caseta, cuarto de servicio que le llamamos, y hasta ahí, normal. Entonces, como quien dice, ya yo agarré, te dejé en la puerta de tu casa y lo que hagas adentro ya no me interesa, ¿no? Y el proveedor se va, porque obviamente el servicio es hasta el punto, como lo dice la norma. Sin embargo, ¿no? Llevar desde ese punto principal la red de comunicación hacia la parte del edificio, la entrada era por el sótano. Entonces tú tienes una pendiente de inclinación donde involucrabas, ¿no? La entrada al sótano y del sótano ya, digamos, la vertical te llevaba al punto central de centro de comunicaciones, ¿no? Entonces, esa pendiente hizo variar, como se dice, lo referente a la norma y hizo variar también las condiciones de recepción de buzón. ¿Por qué? Porque lo que la norma te dice es que tenga en cuenta de que puedes poner un buzón ante una distancia no más de 30 metros, ¿no? Y a la vez, si tienes curvas que presentar, o sea, tú puedes tener a 10 metros una curva que vas a dar, pongo el buzón, ¿no? Pero teníamos esa referencia, entonces como era la pendiente, el buzón iba un poquito más inclinado. Y para que pudiera agarrar la pendiente, teníamos que incrementar de profundidad de 1 a 1.4. Pero lo más interesante que se llegó era de que justo para la entrada teníamos un muro de contención, ¿no? Y obviamente un muro de contención, ¿no? No lo puedes perforar. Entonces se tuvo que trabajar todas esas dificultades que se presentó y se tuvo que trabajar con la parte estructural en la ingeniería para poder transferir la información por el muro de contención. No lo puedo pasar por debajo del muro de contención, ¿no? Entonces teníamos que llegar al sótano, pero justo al sótano cuando llegaba también teníamos los amortiguadores antisísmicos, ¿no? Donde teníamos que evitar
esas referencias de cómo se llama, de los amortiguadores antisísmicos son como si fueran unas llantas gigantes, ¿no? Donde van a soportar toda la columna, en cualquier movimiento ellos se van acomodando, ¿no? Darle los margen debido ante cualquier movimiento sísmico correspondiente, ¿no? Y tener en cuenta de que las tuberías o bandejas que se van a utilizar tienen que también jugar con ese movimiento sísmico que se puede producir, ¿no? Evitando las roturas de ellas. Entonces, fue un trabajo que se hizo, nos sentamos, comenzamos a ver y después plasmarlo en el plano para que sea entendible, ¿no? Y al final, como se dice, después de 15 días, fue aprobado, ¿no? Y el cual dio digamos, la elongación de los ductos de, ¿cómo se llama?, flexibles para poder pasar por ahí, ¿cómo se llama?, los cables y pudieran jugar, ¿no? Con cualquier problema sísmico que se les presentara, ¿no? O sea, fue un trabajo directamente con la ingeniería civil en el aspecto de estructural, ¿no? Bueno, como le decía, acá le estábamos viendo las canalizaciones que son dos vías que se manejan, las cuatro vías, tres vías, que son simplemente las condiciones que se van a dar dependiendo de la clasificación. Digo clasificación de información porque Telefónica ya te manda esto bajo un determinado anexo cuando quieres darle el servicio y te dice, ¿sabes qué? Yo necesito tres tuberías de 4 pulgadas. Uno donde va a pasar el sistema de, ¿cómo se llama?, de alimentación de fibra óptica, otro para canalizaciones de, ¿cómo se llama?, de cables de cobre, y el otro que da de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, como holgura, ¿no? Ante cualquier eventualidad que se quiera pasar otro tipo de, ¿cómo se llama?, de cableado, ¿no? Ahí tenemos las áreas de distribución de los planos de utilizaciones, ¿no? Por ejemplo, que te dice cómo vas a llegar, ¿no? La profundidad, como dice, profundidad de 80 centímetros, ¿no? Y ahí tengo una profundidad correspondiente a 60 centímetros, porque aquí tengo una elevación correspondiente a la vereda, a la berma, ¿no? Y así sucesivamente te da los ejemplos correspondientes, ¿no? La parte de los tableros, ¿no?, que se involucran en la parte superior, ¿no?, para poder tener los armarios de distribución. Algunos creo que lo han visto, en algunos postes se colocan los tableros y de lo cual están las distribuciones de todos los cables hacia los usuarios finales, ¿no? Ahí lo tienen ustedes para que tengan la idea del tablero correspondiente con el armario respectivo, ¿no? Y todita esa referencia a la cantidad o materiales que se tienen que utilizar, ¿no? Es importante las nomenclaturas, vamos a dar una rotación, ¿no? Que son los estándares ya fijados para poder, ¿cómo se llama?, tenerlo en cuenta en las simbologías y leyendas que se dan en los planos, ¿no? Ya está normado. Anteriormente cada uno utilizaba su simbología y a veces eran dos o tres tipos de simbologías que diferían uno con otro, ¿no? Entonces ya se ha estandarizado bajo la normativa y son las que están reglamentadas para ser utilizadas, ¿no?, en cada uno de los planos de información arquitectónica o de distribución que se brinde dentro del proyecto, ¿no? Todas estas nomenclaturas están dadas, ¿no? La simbología de canalizaciones, simbología de cables, ¿no?, simbología existente, ¿de acuerdo? Pero ahí no quedamos, sino que veamos, voy a seguir con esto de la simbología. ¿Por qué? Porque la en este caso, que hemos visto los cuatro acá, la EM20, instalaciones y comunicaciones, aumenta más la simbología, que viene a involucrarse. Entonces, uy, tengo problemas. No.
ver, ahorita lo ponemos M20. M20, Reglamento Nacional de Edificaciones. Está involucrándose la norma de instalaciones, ¿no? Que da a conocer, ¿no? Todos los tipos de canalizaciones que se van a dar en el cuarto. Eso ya viene a ser directamente a una red de comunicaciones, ¿no? Lo que es la antena, bandejas, cable estructurado, ¿no? Los cuartos técnicos que se van a dar, ¿no? La referencia, la abreviatura. Y me refiero a esta última parte, ya están dándose las simbologías a trabajar. Ahí están las simbologías. Cámara de entrada, gabinete principal, gabinete secundario, ¿no? Y la identificación de cada uno de los componentes que se describe, ¿no? Como el caso de las cámaras de videovigilancia que se involucran ahora, ¿no? Y a la cual se tiene la representatividad ya dentro de los planos de la simbología darse, ¿no? La otra parte del sistema de seguridad eléctrica que viene a ser los contactores magnéticos, las partes de sensores, ¿no? La referencia de las definiciones contra incendio, que también se utilizaba a veces simbología referente a un sensor de humo, la simbología de la NPFA, el H, el círculo y el H, o tenía otra normativa donde se buscaba la simbología, el humo como si fuera un humo, ¿no? Una signo de interrogación como si fuera un humo ahí, ¿no? Y eso, y inclusive la parte de temperatura, sí se utilizaba el T, que es la otra, pero había otra simbología como un termómetro que se manejaba ahí, ¿no? Entonces ya están dadas las tipos de simbologías a ser empleados, ¿no? Y los cuales ya están, digamos, estandarizados para ser representativos en los planos, ¿no? Que, por ejemplo, este también es algo interesante, ¿no? Lo que es el BMS, que viene a ser el sistema de automatización que se da en un edificio, ¿no? En el sentido que te controla, te monitorea los paneles eléctricos, te monitorea los sensores de luces, te monitorea el sistema de contraincendio, ¿no? Y que utiliza, digamos, un tipo de cable especial con unas canalizaciones también adecuadas. ¿Por qué? Porque en cada sector se va a colocar un PLC que se llama un controlador de lógica programable, ¿no? Que va a leer las variables, que en este caso puede ser temperatura, eh, puede ser involucrado lo que es potencia, alimentación eléctrica, encendido, apagado, dependiendo del equipo, ¿no? Que uno quiere controlar, ¿no? Y a ellos esto da un registro, una lectura que va a ir a un software y el software va a hacer las alertas necesarias, ¿no? Como por ejemplo, muy común que el BMS, ante la activación de un sistema contra incendio, ¿no? En un edificio, busca de que los sistemas de ventilación y aire acondicionado, ¿no? Se apaguen automáticamente, ¿no? Para que así puedan, ¿cómo se llama? Evitar la propagación del humo, ¿no? Y evitar que también se propague el incendio. Entonces, juega mucho con los sensores de activaciones contra incendio, ¿no? Son cositas que se dan ya ahora actualmente en los llamados edificios verde green, ¿no? Que se busca la automatización y a la vez, ¿cómo se llama? El ahorro energético que se llama, ¿no? El BNS sistema de control, el building, edificio, sistema de administración de edificio, ¿no? Que por otro lado también se le considera lo que es el building green, ¿no? Energía verde o edificios verdes, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta del caso? Sí, profesor, una Sí. pregunta. En el caso de los pozos a tierra, normalmente se hace un mantenimiento anual, ¿no?
Depende del tipo de material, ¿no? Por ejemplo, te comento, eh, la semana, no, la semana pasada, no, el mes pasado prácticamente, ¿no? De un trabajo que se está haciendo para lo que vendría a ser automatización del sistema SEDAPAL, hemos considerado por el mismo terreno, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de la zona de Jicamarca, que estuve metido por ahí, el tipo de sistema pozo a tierra de la manectomasa, ¿no? Que la característica de este tipo de material tecnológico que se ha dado es que el mantenimiento sea por 10 años. Por eso le dije, es en base al tipo de condición de terreno y en base a las condiciones de mantenimiento. Imagínate, para subir al cerro, pucha, que es muy tedioso y que subas cada año al cerro para darle simplemente cambiar la tierra, abonar y cambiar los valores químicos, ¿no? Se te encarece al tener un producto que simplemente utiliza lo que viene a ser la ionización del terreno a través de electrodos electromagnéticos y me pueden brindar las mismas condiciones que se necesita. Obviamente cuesta más, pero sacando el promedio del ciclo de vida que vas a mantener, te sale más a cuenta, ¿no? En cambio, digamos, si tuviéramos en un terreno que podría ser un jardín, ¿no? Lo principal que se busca es que el jardín tenga tierra de chacra. ¿Por qué? Porque el tipo de tierra de chacra que se conoce, que es un tipo de tierra un poquito oscura, negra, ¿no? Te da mejor resistividad, ¿no? Y entonces lo que te busca es que tenga se hacen los cálculos, ¿no? Que tenga, digamos, una profundidad adecuada de 1 metro, ¿no? 1,5 metros o un cubo de 1 metro, metro por metro, a la cual tú tengas la tierra de chakra y le metes ahí las sales químicas correspondientes para que pongas la varilla y puedas tener el sistema a tierra adecuado, ¿no? Y por lo general, si es en el jardín, lo que busca es de que, como el jardín siempre se riega por las plantas, ¿no? Te ayuda a mantener, ¿no? El terreno húmedo y con buena conductividad. Claro, en este caso me refiero porque el mantenimiento a una edificación grande sería aceptable dado que hay, la mayoría de equipos funcionan con los enchufes, tienen esa parte que va a la tierra. En cambio, por ejemplo, en una casa, mayormente son pocos. Por ejemplo, en mi casa solo las lavadoras, microondas y licuadora tienen esa parte que es a tierra. Por ejemplo, mi televisor no tiene, Es que aunque lo es que moderno, pasa, no tiene esa parte que es a tierra. Entonces, no sería tan, no sé si sería tan accesible monetariamente darle mantenimiento, ¿no? O sea, por 3 artefactos que tengo, que tienen esa parte del enchufe, voy a tener un pozo a tierra. Porque creo que la mayoría de casas no tienen un pozo a tierra. no, es que el tema de pozo a tierra en casas no se tomó en cuenta décadas atrás, ¿no? En la construcción de casas, por eso, si tú consideras casas que han sido construidas en la década de los 80 o 90, vas a ver que la toma eléctrica de la alimentación, o sea, tú enchufas ahí un ecuador largo, tiene solamente dos espigas. ¿Mm? Ujú, sí, exacto. Y La tierra es el circulito, ¿no? claro, o sea, y Ajá, claro, actualmente, si tú ves a los equipos que se venden, ya tienes la toma eléctrica con tres espigas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú tienes tu equipo con dos espigas y tiene una batería? En realidad lo que está haciendo es disminuir el voltaje y tener menos corriente. Ante una eventualidad de un choque eléctrico, lo que va a volar va a ser la fuente y te va a liberar de cualquier problema eléctrico o choque eléctrico que puedas tener, ¿no? El tema está de que si yo quiero tener mi casa con todo lo que vendría a ser un sistema de aterramiento, el costo le puede salir alto por la simple razón de que tengo que cambiar toda la línea de cable de alimentación eléctrica de las tomas. Porque recuerda que tengo tres. Tengo que tomar las tomas eléctricas a tres. Y ese la línea tengo que llevarla a una línea de alimentación hasta tierra. Pero tengo que pasar por mi caja de distribución eléctrica, o sea, mis llaves, en otras palabras, ¿no? Y llegar ahí también a hacer el cambio de las llaves correspondientes, ¿no? Que son las tomas y diferenciadores que se le llama, ¿no?
y los cuales de ahí recién sacar la línea y llevarlo al pozo a tierra, ¿no? O sea, ahí hay un costo. Por eso algunos no se tomaron en cuenta, ¿no? Inclusive, donde surge un poquito la interrogante, ¿no? En casa antigua no es conveniente utilizar ducha eléctrica, por la simple razón de que la ducha eléctrica, ¿no? No te da la seguridad adecuada. ¿Por qué? Porque algunos dicen puesta a tierra, simplemente agarra la línea que tiene la ducha eléctrica de la tierra y pone un clavo en la pared y de ahí lo conecta. Eso no te da seguridad. Hay Claro, que tener. entonces el mantenimiento de un pozo a tierra, por ejemplo, ¿entre cuánto sería actualmente? Si tienes- Depende primero del homenaje que se quiere tener, ¿no? Si damos de un pozo a tierra para una casa y como el homenaje no es tan alto, el costo de hacerlo te puede salir entre 500 a 800 soles, dependiendo de la dificultad. Si es en el jardín te sale más barato, pero si tiene que ser en otra zona que no sea jardín, el coste es más alto. ¿Por qué? Porque va a tener que utilizar segmento conductivo, ¿no? Si utilizas el cemento conductivo, el mantenimiento va a ser cada buen tiempo, 5 años, ¿no? No de un año. Y el mantenimiento simplemente es cambiar el material, ¿no? Es aumentar las sales debidas correspondientes, ¿no? Puede variarse dependiendo de unos 200 300 soles por materialito y mano de obra, ¿no? Pero si en jardín mayormente el mantenimiento lo das tú por estar regando agua, ¿no? Y evitando de que también se hunda, como ha pasado en casos de que tienes el pozo a tierra, lo pones en jardín, pero no le diste la compactación adecuada. Y llega el tiempo que tanto regar, ¿no? La tierra se compacta más y hundes el pozo, ¿no? Y pierde toditito lo que vendría a ser también las condiciones de sales correspondientes, ¿no? Entonces ahí hay que tener también un cuidado a eso, ¿no? A la hora de construir. Ha pasado que en jardines se hundió, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra se compactó con la humedad constantemente, ¿no? Y ahí tendrían que volver a considerar los cálculos nuevamente para poder tener en cuenta el homenaje adecuado, ¿no? ¿Alguna otra consideración? Ok, bien jóvenes. 9:10, ¿nos vamos a quedar ahí? ¿No? Eh, a ver, no sé, bueno, antes de salir, algunas consideraciones del caso. No, bueno, la vez pasada vi que habían como 60 alumnos, ahorita hay 46, ¿no? No sé cómo ingresaron, tal vez algunos de ustedes la han invitado, la han pedido, pero se está abriendo, como le dije, hoy ya que he visto con el ingeniero Pumarica, ¿no? El tema de horario se involucra para la sección C, que es en el caso de ustedes, estamos los días jueves, y para otra sesión que viene a ser la D, va a ser mañana en el mismo horario, de 6:50 hasta las 10, ¿no? Obviamente que esa nueva sección van a tener que pasar los últimos que se han matriculado, ¿no? O posiblemente estaremos viendo la referencia al caso, ¿no? Puesto que, como dije, tener más de 40 alumnos, se dificulta mucho más en, ¿cómo se llama?, en la presentación de los trabajos y las consideraciones a tener en cuenta de las calificaciones. ¿Ya? Bueno, eso lo voy a conversar. Mañana no sé si estaré ya el preparado del grupo para empezar con las clases, ¿no? Y también le da de ventaja, en parte a ustedes, de que como va a ser las mismas condiciones, por A o por B que tengan dificultades y avisan con autoridad que van a estar en el siguiente grupo, sobre todo algunos que a veces no pudieron ingresar o tuvieron problemas en conexión a internet para una práctica o una exposición, entonces
de que haya la oportunidad de ese momento pasar al otro grupo, ¿no? Y sustentar su trabajo o dar el examen, ¿no? ¿No? Esa es una ventaja que se tiene, o viceversa, si el otro grupo puede decirse que sabes que tengo un cruce horario que puede presentarse también, ¿no? Eh, pasar, como se en juego, ¿no? De las horas y el día, ¿no? Esa es una ventaja que se va a tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna otra consideración? Disculpe, ingeniero, una consulta. Yo en una rectificación solicité poder unirme a esta sección en este horario, porque se acomodaba con todos mis cursos. Y no sé si usted podría unirme a la plataforma. Ya, mándeme por favor su código todo, ¿no? Para yo poder unirlo. Ahí es el tema también, ¿no? Si se te cruza el curso y supongamos que te han puesto en el otro curso, normal, puedes llevarlo, ¿no? Pero eso sí, hay que avisar, ¿no? Por la simple razón de que pueda no tener la lista y a la hora de cruzar información y no me hayan avisado, voy a cometer el error de ponerte faltó, ¿no? Entonces, avisemos con autoridad, ¿no? Para eso también está este Chumpitas como delegado y puedan hacer las coordinaciones con él, ¿no? Este, es necesario de, ¿cómo se llama?, de evitar los problemas posteriores, ¿no? No quiero que al final yo haya colocado una nota y me digan, profesor, yo estuve en clase, pero yo estuve en el otro grupo, por este motivo, pero avisa, ¿por qué? Porque cambiar una nota es muy tedioso, ¿no? Y llega muchas suspicacias por ahí, ¿no? Entonces preferí, y es más, yo siempre aviso, ¿no? Si no tengo otra nota de alumno, antes de colocar la nota y como así ponerla al sistema y ya es inmodificable, ¿no? Ese alumno converse y viceversa. Yo voy a decir, no tengo nota de tal persona, ¿qué pasó? Si no me contestan en el tiempo prudencial, yo coloco la nota y si posteriormente me diga, lo siento, ¿no? Es condición de que hablemos adecuadamente y anunciemos las cosas que vamos a hacer y evitemos los problemas posteriores de que al final estén hablando de que me faltó una nota o no me puso la nota adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero tener esos problemas porque eso genera problemáticas posteriores, ¿no? Yo tengo que hacer, si es que, si te puse 0,1 por decir, y mientras tanto tú dices el examen en el otro y no te encontré, yo había dado la nota, yo tengo que hacer una carta de rectificación. Y esa carta de rectificación tiene que ir a la dirección de escuela y la dirección de escuela lo tiene que tramitar hacia otro lado. Cuando viene todo el trámite engorroso administrativo solamente por no haber conversado, ¿no? Y no haberlo adelantado antes de, en otras palabras. ¿Ya? Tomemos en cuenta eso, ¿ya? Para eso también está el delegado para conversar. Si es que no pueden, el delegado también nos puede facilitar esa vía de comunicación. Ok, chicos, entonces nos quedamos ahí, ¿de acuerdo? Profesor, muy buenas Disculpe, noches. ingeniero. Sí, buenas noches, dime, Chumpitas. No se olvide subir el PDF y todo No, de eso, por todas favor. maneras, termino la clase igualito que en la anterior, subo el PDF, subo las dos Perfecto, referencias PDF, ¿ya? perfecto, También muchas voy a gracias. subir, ¿cómo se llama? Los PDF de las normas correspondientes, para que lo tengan ahí, ¿ya? Vale, gracias. Ok, ¿otra pregunta más por ahí? Ingeniero, le voy a pasar mis datos a través del delegado. ¿Está Ya, bien? ya, ok, no hay problema. Ujú, ya, listo. Gracias.